Y pues bueno, estamos en otra sesión del laberinto. Gracias por acompañarnos. Como les dije en este preámbulo, lamentablemente Omar no nos va a poder acompañar el día de hoy. Así que esta vez será sesión de tres para pensar la obra que les propongo el día de hoy, que se llama El Jardín de los Cerezos, de Anton Chekhov. Como siempre, como es costumbre en este bonito lugar, les voy a dar un breve preámbulo tanto del autor y la obra, y después ustedes me darán sus impresiones en torno a esta obra de teatro que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a ver qué tanta hebra sacamos de estas 50 casi 50 cuartillas de esta representación. Bueno, yo les traigo algunos datos curiosos, históricos, en torno a este autor, Anton Chekhov. Él nace en la Rusia decimonónica, es decir, en la Rusia zarista, el Imperio Ruso. Él nace en un pobladito que se llama Taganrog, el 29 de enero de 1860. Equivalente, aquí estaba Juárez, para que más o menos se vayan dando una idea, era cuando estamos acabando casi la guerra de Reforma, acá en este lado del charco. Pero allá en Rusia vivían en el Imperio Ruso y Taganrog está cerca de la frontera ucraniana, que actualmente es zona roja, pues sabrán por la guerra ruso-ucraniana que se libra actualmente entre estos dos países y entre el drama entre Zelensky y Putin, que parece que no acaba. Yo digo, estos monitos no sé qué se hicieron de niños. Eso es otra historia. Digo, son dramas que son históricos. Digo, las fronteras ruso-ucranianas siempre han estado tensas, no es una cosa que sea de ayer, pero digamos que ahí sigue el conflicto. Él se dedica a escribir en el ámbito literario cuento y teatro, principalmente. Él es médico de profesión. Él estudia en la Universidad de Moscú y se recibe como doctor en medicina. De hecho, esta profesión es la que ejerce principalmente para comer, junto con la literatura, pero la literatura la ve como una de sus segundas pasiones. En una de sus cartas encontré, en los datos curiosos que encontré de Chekhov, que él solía decir lo siguiente, ahí les abro cita: la medicina es mi esposa legal, la literatura solo mi amante. Termino cita. Ahí ya sabrán cómo se las llevaba este Chekhov entre su profesión médica y su ámbito literario. Tal parece que la literatura la veía como la que le daba la pasión y la medicina la que le daba el soporte, digamos, profesional para poder subsistir. Su abuelo era un antiguo mujik. ¿Qué eran los mujik? Los mujik eran antiguos campesinos rusos sin propiedad, o sea, el equivalente al siervo feudal europeo. Digamos que, como en todo el contexto ruso, Anton Chekhov es un clase mediero que le costó sangre llegar a más o menos a su posición social, porque pues previamente pues su familia era tremendamente humilde. Su papá también se las vio negras económicamente hablando, y por eso Chekhov toma la carrera de medicina para poder solventarse y poder dar ese brinquito de movilidad social que todavía se podía en esa época. Actualmente pues ya se torna un poco más complicado, pero bueno, eso es sociología, eso lo comentaré en otro espacio. Las corrientes literarias que él cultiva, ¿cuáles son? Él cultiva el realismo y el naturalismo. Él está muy en la onda de autores como Émile Zola, por ejemplo, en Francia, donde él trata de hacer una descripción sin adornos, por así decirlo, de la realidad que le circunda en su obra literaria. No sé si han leído a Madame Bovary de este Gustave Flaubert o hayan oído hablar de este tipo de obras, donde se buscan términos literarios no adornarlo, no llenarlo de cuestiones barrocas como lo harán los románticos, sino de cuestiones como, si no se han leído a Madame Bovary, yo más o menos he leído reseñas, pero son de estas obras que relatan cosas de cómo el candelabro se llena de polvo y está ahí colgado y viendo las telarañas y las arañas pasando por ahí cuando llega tal individuo a quejarse de la factura que le llegó el día anterior. Más o menos para que se den una idea. El realismo y el naturalismo van por esa tesitura. Digo, no soy experto en literatura aquí, pero más o menos de lo que he llegado a leer es de lo que se trata esto. Chekhov se inserta dentro de estas corrientes en el ámbito ruso. Él tiene cuatro obras populares, que son como las que le dieron fama y gloria. La Gaviota, publicada en 1896, Giovanni en 1897, estamos hablando de finales del siglo XIX. Las Tres Hermanas de 1901, previo a la Primera Guerra Mundial, este ambiente tenso, de paz tensa, por así decirlo, y la que leímos nosotros, El Jardín de los Cerezos, en 1904. Esta obra que leímos la publica Chekhov poquito antes de morir. Él muere de un cuadro de tuberculosis.
Mucha gente muere de tuberculosis en esa época, no había antibióticos. De hecho, mi autor central de mi tesis doctoral, Carlos Acarrillo, también muere de tuberculosis. ¿Por qué? Porque los tratamientos en esa época, el Chekhov era médico, eran más de corte paliativo que curativo. La gente que tenía tuberculosis ya sabía que se le iba a cargar el payaso, perdonen la expresión, pero era casi una sentencia a muerte. Ellos sabían que si tenían este cuadro, lo único que podían hacer era tener tratamientos paliativos para tratar de sobrevivir lo más que se pudiese y tratar de no morir en condiciones tan adversas. Tratamientos paliativos para poder respirar más que nada. Y Chekhov se solía para tratarse este cuadro de tuberculosis que adquirió en 1880 cuando tenía 20 años, producto de sus prácticas como médico. Él tenía que estar atendiendo pacientes y pues bueno, en una de esas pues te contagias y las medidas de salubridad y prevención no estaban tan desarrolladas como hoy día, como lo vivimos en la pandemia. Digo, si con el COVID, con máscaras y todo, cuánta gente se nos murió, imagínate en esa época. Chekhov fallece en un spa de aguas termales. Él solía tomar sus baños en aguas termales en spas en el centro de Europa, sobre todo en Alemania, para poder tratarse esta tuberculosis. Él muere en un spa que está ubicado en Baden-Weiler, al sur de Alemania, en la provincia de Baden-Württemberg, muy cerquita del pueblo donde nació Hermann Hesse, a propósito, de Kolb, en la provincia de Baden-Württemberg, en Alemania, y este fallecimiento tiene lugar el 15 de julio de 1904. Él va a tener amistad con otros escritores de la talla que él tiene, rusos, como Máximo Gorki, por ejemplo. Digamos que este es como el breve preámbulo que yo les doy de Chekhov, un autor que se dedica a la medicina y escribe literatura para llenar sus pasiones, por sus pasiones literarias y como persona, por así decirlo. Su teatro se caracteriza por retratar cuestiones de drama psicológico, como ustedes se podrán dar cuenta, o sea, de estas cuestiones como pesimistas, de nos ilusionamos de algo que va a suceder, pero al final no sucede como planeamos y el destino, digamos, como trágico o pesimista nos llega. En este caso, en el del Jardín de los Cerezos, la finca se vende, la aristocracia cae por así decirlo. Y digamos que esta obra está muy vinculada a algo que el autor central otro autor central de mi tesis, Reinhard Koselleck, historiador alemán, denomina como la patogénesis del mundo burgués. Él tiene un libro que se llama así, Crítica y Crisis, un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. En esta obra, Koselleck estudia cómo en Europa, toda Europa, en sí el mundo occidental, pasa de la antigua aristocracia a una burguesía pujante, donde la aristocracia se va para abajo, pero la misma burguesía necesitó de esa aristocracia para poder salir avante. Pues eso es un origen contradictorio, patogénico, de patos, de sufrimiento, de quiebre, por así decirlo. Esto de Koselleck, ¿dónde lo podemos ver? También no solamente en esta obra de Chekhov, del Jardín de los Cerezos. También lo podemos ver en otra obra que se llama Il Gatto Pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Esa es una novela italiana, que habla también de la decadencia de la aristocracia italiana de mediados del siglo XIX para dar paso a un nuevo régimen burgués, para pasar a una monarquía parlamentaria, donde el rey y la antigua nobleza pierden peso. Un ejemplo más burdo, pero también bueno, para este caso es el cadáver de la novia de Tim Burton. Se recordarán esta escena de los Everglot, que son esta aristocracia en Bene Quiebra, que tienen que casar a su hija con el hijo de un nuevo rico, de un nuevo burgués, para salir de la quiebra. No sé si se acuerdan esta escena que decía, es que somos aristócratas en Bene Quiebra, sin un centavo para comer, como tú y yo, y este Everglot abre la caja fuerte que está llena de telarañas. Y la otra dice, ay, pero qué sucio la esposa. ¿Por qué? Porque refleja esta aristocracia en decadencia que también se ve reflejada en esta obra del Jardín del Cerezo. Ahora sí, sin más preámbulo, espero que les haya servido esta breve introducción para poder entrar en calor con la obra de Chekhov. Me gustaría escuchar sus impresiones de esta obra de teatro. ¿Quién quiere comenzar? Héctor, por favor. Bueno, como te comentaba, yo creo que fue un respiro un poco con respecto a las otras dos en cuanto a la lectura, ¿no? O sea, en cuanto a complejidad, me parece que va bastante de la mano con las anteriores. El único problema que tuve con la obra fueron los nombres. Reconocer como que de repente le hablaban con el apellido y dices así como que ¿quién? ¿Pero quién es este entonces? Y tenías que regresar a identificar. Yo había dos personajes que combinaba. De hecho, hasta que como al final me percaté que no eran el mismo, creo que era el escriba y el estudiante
no eran exactamente niños, yo los confundía. Creo que es interesante cuanto a la cuestión que representa cada uno de los personajes en la historia, ¿no? Tiene una representación, creo que del mundo o de la sociedad rusa, ¿no? En ese momento. El personaje que me gusta mucho, quizás el personaje que es el protagonista, que es este Ludwig, el que viene a más, ¿no? Que es de esclavo, casi casi, de padres de esclavo, ahora ya Lopagin. es viene ahora a ser un hombre que tiende a ser bueno en los negocios, ¿no? O sea, creo que ese personaje es muy interesante, pero cada personaje tiene su punto representativo. Creo que quizás el que más pierde por ser más una especie de voz del narrador o del escritor es el estudiante. Creo que tiene los discursos como para darte el contexto en la obra de teatro constantemente con sus monólogos, ¿no? Este monólogo que hace en el Jardín de los Cerezos, ¿no? Con Annie. Eh, Sobre decirle, eh, imagínate que este Jardín de los Cerezos es Rusia, ¿no? O sea, tiene constantemente esas entradas a dar pie a tratar de explicarte lo que intenta el escritor, ¿no? O sea, en ese modo lo hace bastante ameno para hacer una obra de teatro, ¿no? O sea, no es tan denso como Shakespeare, en el cual como que a lo mejor avienta sus frases detonantes, ¿no? Que te tienes que detonar, analizar. Él te intenta meter como que en el contexto de, no estás comprendiendo, vamos a darte, ¿no? Quizás esta especie de contexto, o a desenredar un poco el hilo por ti. Hace eso, yo siento, con la voz del escritor. Los otros personajes también son muy interesantes por este esclavo, ¿no? Que también Furs, el cual se esfuerza, ¿no? Por seguir manteniéndose como que atrapado en el tiempo. Tiene analogías interesantes, o sea, esta cuestión como de los recuerdos, que realmente, no sé si yo lo interpretaba así, pero igual el recuerdo que tenían ellos sobre su jardín de los cerezos era distinto para cada uno y era cargado de un simbolismo para cada uno. O sea, porque para Furst representaba como un símbolo de la aristocracia. De hecho, él se queja, ¿no? Antes venían grandes mandos aquí y ahora viene quién, el cartero, el hijo de no sé quién, o sea, ¿por qué están aquí, no? Invadiéndolo. Para él es eso, para el protagonista, que se me va siempre el nombre, representa el final de esos malos recuerdos, ¿no? Donde le daba sus tundas a su papá, donde él era un esclavo, donde su familia siempre fue como que la que servía a los otros, ¿no? Entonces tiene esas cuestiones eh, como de gamas distintas del recuerdo, ¿no? Que es bastante bueno y bastante interesante, no solamente para la representación o lo que quiere él, la analogía que quiere dar el social, sino que es bastante interesante el pensarlo psicológicamente, como mencionas, cómo dotamos nosotros a un recuerdo, ¿no? O sea, de qué forma lo hacemos, ¿no? O sea, el lugar está ahí, ¿no? El lugar es un lugar mutable, un lugar que tiene un final, pero nosotros lo estamos dotando de ese poder sobre nosotros, ¿no? De decir, ese es el recuerdo, yo le doy ese valor, ¿no? O sea, el lugar puede desaparecer, pero si el recuerdo seguía vivo en la persona, de alguna forma creo que toca esa cuestión, ¿no? O sea, porque al final creo que de alguna forma ellos se convencen de que van a iniciar una nueva vida, ¿no? De que ese recuerdo de ese lugar va a morir con ellos y que es muy bello, pero si no mal recuerdo, también termina escapando de ahí, ¿no? O sea, por la muerte de su hijo, o sea, tiene una carga de desgracia como tiene una carga de recuerdos buenos, ¿no? Entonces, psicológicamente para cada personaje lo que simboliza el lugar es bastante interesante. Gracias, Héctor. Ahorita te doy la palabra, Néstor. Nada más quiero hacer dos paréntesis breves. Uno, tiene que ver sobre una pregunta que por ahí me encargó Mar cuando me avisó que no puedo acompañarnos. Sobre por qué elegí esta obra, sobre todo, y por qué este autor. Bueno, en primer lugar hay dos aspectos aquí a detallar. Uno, mi padre cuando estaba en la preparatoria se disfrazó de un personaje de Anton Chekhov, de una de sus obras. No recuerda bien en mi blog, mi padre luego se le cruzan los cables, entonces digo, ya tiene 70 años, no lo culpo. Entonces, ¿cómo se llama? Esto sucedió hace 50 años. Pero sí me dice que se acuerda muy bien que era de Anton Chekhov, porque sí se acuerda de los detalles del teatro ruso, que le pusieron su bigote, su vestimenta tipo decimonónica y toda la cosa para poder hacer la representación cuando estaba en la preparatoria, ya en la prepa 6 en Coyoacán.
Entonces, ese nada más así un detalle. Y otro detalle, porque esta obra, El Jardín de los Cerezos, esta obra la oí en una recomendación de un chico estudiante de filosofía en Barcelona que sigo en YouTube, que se llama Leo Espluga. Creo que ya les había comentado de este canal. Entonces, yo retomé la obra de ahí, me llamó la atención. Dije, pues vamos a leer algo de Chekhov. Y con este recuerdo de mi padre, pues dije, vamos a retomar. Y me pareció una obra muy curiosa y la empecé a conectar con otras cosas que he leído, como esta cuestión del gato pardo de Lampedusa y el cadáver de la novia, que es de de mis películas favoritas de Tim Burton, porque fui vinculando toda esta cuestión y más cuando leía a Costello, que esto de crítica y crisis, de patogénesis del mundo burgués, pues como que fui atando cables, ¿no? Por esta cuestión de la aristocracia en decadencia, que es el tema central de la obra, a mi parecer. El jardín de los cerezos que representa este antiguo régimen que se te viene para abajo, porque tienes una burguesía pujante que va empujando con bastante fuerza, representada en la figura de Lopagin. Los nombres rusos sí comulgo contigo, Héctor, que son cuestiones que los nombres sí estaban medio complicados, digo, son rusos. ¿Qué esperabas? Lyubov, que es la antigua terrateniente, representa esta aristocracia que nada más dilipendiaba porque parecía que esta monita, perdón, parecía que el dinero le quemaba la bolsa. Cuando tú veías, es que daba propinas de un rublo para cada sirviente, que cuando iban de aquí para allá a París, repartía aquí sí el dinero así como si le sobrara la mona y justo lo que más le faltaba era eso. Y más porque Lopagín le pone un camino de dos vías que al final es una esperanza vana porque le dice, o me vendes la finca a mí directamente o nos esperamos a la subasta y vemos qué pasa. Que ya saben el final qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, ahorita te doy la palabra a Héctor, pero nada más quiero oír las impresiones de Néstor y ahorita regresamos si quieres en esta parte. Pero digamos que esas son, apunta lo que me quieras comentar para que no se nos olvide. Yo, pues aquí traigo mis anotaciones. Y ahorita retornamos, pues, sobre todo para no dejar colgado al pobre Néstor, porque luego a veces lo dejo con la mano alzada, se le va a engrenar, pero no, fuera de coto. Esos son los paréntesis que quería comentar. Vemos esta decadencia, pero ahorita quiero ver sus impresiones de cómo ven esta decadencia de la aristocracia y la entrada burguesa, que me parece que no es poca cosa, más en obras de Chekhov y en su estilo, ese estilo realista, que el drama no lo pone tanto en el escenario, el drama lo pone atrás de la tramoya. Digamos que este tipo de teatro es un tanto introspectivo. Aquí Chekhov y parte de como su toque, como autor, es que él es valioso por ver lo que no dice, más que en lo que dicen los personajes, por así decirlo. Digamos que ahí como que juega con el discurso y los silencios que una vez vimos cuando vimos este video del silencio con Villor. Pero bueno, eso ya es otro tema. Néstor, por favor, no te quiero dejar con la mano alzada como te había dicho hace un momento. Bueno, a mí sí me gustó mucho la obra que escogiste. Eh, está padre. Igual que con Héctor, yo no lo sentí tanto como un descanso, pero sí fue mucho más, amable, ¿no? Sentía que yo avanzaba mucho más rápido, con menor dificultad que estarme regresando una y otra vez con los dos autores que leímos antes. Y como con el precedente de haber leído a Faulkner, no pude evitar asociar a las dos madres, a, madre aristócrata y a la madre de Benji. Entonces yo dije, las dos quejándose sobre un pasado que ya está muerto, o que ya se está cayendo. Obviamente el símil con la temática de la aristocracia, la decadencia de la aristocracia, en dos sociedades distintas. Pero esta lectura, que además es mi primer acercamiento a este autor, o sea, no he leído nada de él, esta es la primera vez que leo algo de él, es muy, muy ilustrativa. O sea, tenemos palabras que nos ayudan a entender mucho del contexto ruso, por lo menos de una parte de la historia rusa. Tenemos la palabra como mujik, que es no sé, nos había explicado Joaquín, es el término que se usa para designar al que se podría considerar el siervo feudal, pero en Rusia. Tenemos la bebida copeica, que es este brebaje sin alcohol que pedían estos personajes. Tenemos las expresiones como tú como siempre, Leonia,
que es el nombre de una mujer, si investigué bien, y se significaba algo así como a flor de piel, ¿no? Abrazar a flor de piel, que se refería a el personaje que lo decía, que estaba siendo demasiado adulador, y creo que se lo refería a Lopallín cuando lo recibe recién entrada la obra. Concuerdo contigo, no investigué así muy seriamente sobre los estudios literarios acerca de Chekhov, pero sí encontré palabras como simbolismo, naturalismo y tragicomedia, principalmente en esta obra. De una u otra pensé que esto iba a ser una tragedia, que iba a ser muy lúgubre. Apenas aparecían los personajes y el sol estaba próximo a salir en mayo a las 2 p.m. y están floreciendo unos cerezos. Era un ambiente muy hostil, bueno, hablando de climáticamente, ¿no? Y parecía que todo estaba como decaído. Yo dije, esto se ve lúgubre, está bueno, pero luego tiene escenas muy divertidas o interesantes, como por ejemplo, dice uno de los terratenientes que empieza con el nombre de Peck. Yo también tuve problemas con los nombres, que dice que Nietzsche eh, habría escrito que sería legítimo falsificar billetes, ¿no? Y además ni lo había leído, lo había escuchado de alguien más. En- y entonces tiene estas escenas muy buenas, muy divertidas, al tipo que está enamorado de la doncella y que le apodaban el 22 desdichas, ¿no? Porque estaba todo salado, bueno, tiene muy mala suerte en la vida. Cosas que te sacan una sonrisa y están muy bien escritas. Y en lo que estoy de acuerdo es que es un bueno, no es un gran, yo no sé mucho de la historia rusa para decirme, es un gran retrato de la historia rusa, pues, pero sus personajes sí se entiende, por lo menos yo entendí que sí está tratando de retratar diferentes estratos de la sociedad y sus formas de comportarse o su lugar en ella, ¿no? El- la madre, que es la matriarca, es una mujer incapaz de gobernarse, ¿no? Está dándole una moneda de oro a un vagabundo porque la asustó y todavía ruega que le den más para que la saquen del problema. Y cuando está en el problema, lo único que sabe hacer es, en vez de tener la participación activa, pues casar a una de sus hijas rogar porque no vendan su finca. Y aún así, en la carga simbólica de ambos personajes y de ambos estratos sociales, que son la burguesía representada por Lopajín y la aristocracia representada por la madre y las hermanas, el contraste se ve muy bien en algunas escenas que me gustaron muchísimo. Por ejemplo, cuando ella suplica directamente, le está diciendo, es que si vendes el jardín de los cerezos, vendes todo lo que yo conozco. Yo no entiendo la vida, algo así dice, lo estoy parafraseando, no lo estoy citando. Eh, yo no entiendo la vida sin ese jardín. Lo anoté de último, creo que dice, eh, sin el jardín de los cerezos no comprendo la vida. Y si es necesario venderlo, que me vendan a mí con él. Eh, ahí, ahora sí ya estaba citando. Están muy bien hechas porque se siente la carga dramática de la representación, o sea, de la puesta en escena sobre las clases sociales en conflicto. Y bueno, ya no hablo más, mi personaje favorito, curiosamente, Héctor los confundió, pero yo los enemisté. A mí me caía muy bien el estudiante eterno y, y el otro, el que era un escriba, el que tenía la mala suerte, no me gustó muchísimo, ¿no? Entonces es como que los contrasté. Mi personaje favorito es ese, seguido por Lopallín, que me parecía como el que daba la solución práctica al asunto, ¿no? Y nadie lo escuchaba. Pero y, y nada más, ya con eso de momento, hay mucho que hablar, por cierto, de esta obra. Y, insisto, muy ilustrativa. Gracias, Joaquín. No, gracias a ti, Néstor. Héctor, ahorita te doy la palabra para que comentes eso que espero que hayas anotado. Sobre algún detalle que iba a comentar, Néstor, algo que yo anoté. Voy a meter un buscapiés.
A ver cómo lo ven, antes de darle la palabra a Héctor. Un detalle que noté de esta obra y que también varios que han revisado este tipo de textos, textos dramaturgos, es esta cuestión de la ambigüedad moral de los personajes que maneja Anton Chekhov. Chekhov se quiso distinguir de sus predecesores en autores, de otros autores clásicos de la Ilustración y de otros cuentos que existían en esa época, al tratar de romper esta división de los buenos y los malos, que es muy dada cuando leemos literatura o vemos películas. Ah, estos son los buenos y estos son los hijos de Canterbury y los antagonistas. Aquí Chekhov juega con eso, a tratar de meter una suerte de ambigüedad moral. ¿Por qué? Porque en el personaje de Lopagin, que es este representante de la burguesía, de este nuevo rico, porque su hijo, él era hijo de un mujik, de un campesino pobre, y que al final se hace millonario, el muchacho, a partir de diferentes, porque también el contexto lo permitía, a partir de negocios que él comenzó a hacer por su parte, fue ganando mucha riqueza, como en el papá de Víctor en el cadáver de la novia, su negocio de pescados y se fue para arriba. Y la aristocracia, por el contrario, por su propia rigidez cultural, institucional, se va para abajo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Lo página lo puedes ver si lo lees superficialmente. Ah, es un hijo de Canterbury. ¿Por qué? Porque quiere atormentar a la pobre de Lyubov al comprarle la finca y querer hacer fincas de verano, que son lucrativas y que se puede sacar más negocio que vender jalea de cereza. O quiere sacar otra cosa que haga conservar el jardín del cerezo. Porque hay una parte donde el hermano de Lyubov, que me parece, no sé si él es el estudiante eterno, que decía, es que aquí la jalea se producía de manera maravillosa y se vendía muy bien. Sí, antes. Ahorita existen cosas más lucrativas, mano. Y eso se lo dice Lopagin a la familia cuando le está generando la oferta de te quiero comprar la finca directamente y nos evitamos el drama. Claro, ¿cuál es la cosa? Que a Lubov le gusta el drama y quiere a toda costa aferrarse al jardín, a más no poder, como diciendo, me quiero aferrar a mi antigua vida de aristócrata. Una vida que ya huele a podrido en esa época, finales del siglo XIX, donde ya nadie respeta a la realeza, mano. O sea, ¿qué voy con esto? Vamos a ver una serie de personajes, sobre todo en Lopagin, donde lo vas a situar como el malo o quizás como una persona que está cumpliendo sus intereses, porque recordemos también que Lopagin es de cierta forma consolado por Lyubov cuando es niño, porque el papá le pega. No sé si se acuerdan en la escena donde dices que mi papá me dio una bofetada, me estaba sangrando la nariz. Y Lyubov, que es la terrateniente, me acompaña a uno de los cuartos de los niños, los cuartos de infancia de sus hijas, para limpiarme la cara. Digamos que este gesto de buena voluntad de la mujer para poder como tratar de que no se la pasara tan mal el muchacho. Y por eso ahí entra la complejidad moral de los personajes. Aquí no hay, aquí es difícil situar al antagonista y al protagonista pobre víctima de las circunstancias. Digamos que aquí podemos jugar con esta cuestión moral de los personajes. ¿Lopagin es malo? No necesariamente. Depende de cómo perciba su trayecto de vida. Eso es un buscapié que yo meto, de acuerdo a las revisiones literarias que se han hecho de Chekhov y su obra. Ahora sí, Héctor, lo que quieres comentar, y Néstor, si te doy la palabra subsecuentemente, si quieres comentar algo de este buscapié que he comentado. Héctor, por favor. Mm, Bueno, de lo que comentabas al principio, creo que aparte había un sentido de la aristocracia y que lo podemos ver en Mificidio y en cualquiera donde habla sobre la aristocracia, de creerse indispensables para la sociedad, ¿no? Creo que se ve muchísimo en Lubov el pensar que como sea van a ser rescatados, ¿no? Que va a haber como una solución milagrosa para salvarse de la situación en la cual están, ¿no? O sea, ellos se creen indispensables y por lo mismo no actúan, ¿no? O sea, todo el tiempo se la pasan como que, ay, ¿qué solución vamos a poner, no? Y le decía, casi rogándole, ¿no? De alguna forma, Hugo, le rogaba, ¿no? Es que divide la tierra, réntala, que hagan casas de veraniegas aquí y esas casas te van a redituar, ¿no? Te estoy dando la solución. Y ella es así como que no se va a destruir esta tierra, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo? Si yo he nacido aquí, si yo tengo estos bellos recuerdos, o sea, es constantemente, ¿cómo decirlo? No hay una enemistad entre los dos, pero sí hay una contrariedad ya entre el tiempo moderno. Es decir, ya tienes la deuda, ¿no? Hay una solución en la cual puedes salvar todavía y tener dinero, ¿no? Pero
su necesidad o su terquedad, ¿no? De quedarse con la tierra porque según ella es un buen recuerdo, aunque terminó escapando de ese recuerdo, porque si no me recuerdo se va de ahí a París porque se muere su hijo, ahoga a su hijo, ¿no? Entonces, es una contrariedad realmente. Creo que la solución la da déjame pongo los personajes, porque si no, no voy a darle a cada nombre y me voy a estar perdiendo. Lo da el escritor, ¿no? Epillodoc se llama, creo, Epillodoc. Da la solución él al decir que imaginemos el jardín como Rusia. O sea, yo creo que la solución la intenta dar ahí el escritor, ¿no? O sea, hay que verla así, ¿no? Como Rusia. Realmente estás viendo aquí como tú mencionas, cómo la clase aristócrata está siendo desplazada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha acabado su fortuna, porque de alguna forma también aparte es algo que a mí me daba risa y lo vemos ¿cómo se llama? En Fausto, en la parte 2, ¿no? En esta parte donde Mefisto crea la ilusión del dinero, ¿no? O sea, les dice, perfecto, ahora ya van a tener dinero, ¿no? Llegaba un bufón y podré traer mi propio castillo. Claro que sí, señor, va a tener su castillo si usted lo desea, ¿no? Ay, yo puedo tener esto. Y el dinero realmente era la ilusión que le daba Mefisto al pueblo, porque el pueblo estaba en bancarrota. O sea, esta creación del rey es la que salva prácticamente al pueblo, ¿no? El que les diera la idea de que tenían algo que valía algo. ¿Qué? No sé, pero vale algo, ¿no? ¿Y sustentado en qué? Tampoco sé, pero vale algo, ¿no? Los aristócratas hacían eso con el dinero, ¿no? Era así como que, ay, debo tanto, pero no importa, después pago estos intereses, ¿no? O sea, pero a lo mejor debo tanto, y quedaban de pura palabra. O sea, aquí era como un juego nada más para ellos, el mover una deuda hacia otra, ¿no? De pura palabra y era lo que quizás intentaba Goethe, ¿no? En esta cuestión de Fausto, darnos a entender lo que era el supuesto del dinero, ¿no? Ahora aquí ya viene un peso que es como que la clase trabajadora, que todo el tiempo estuvo trabajando con eso, ahora cómo la alimentas con esa ilusión del dinero, porque no están comiendo más que garbanzos en la cocina, ¿no? O sea, te está diciendo así como que no tenemos que comer, pero ahora cómo los alimentas con la ilusión del dinero, mientras ella se va todavía a endeudar más a comer al restaurante, ¿no? Dice, ay, no debe haber ido a comer al restaurante, quizás de haber sabido, ¿no? O sea, hay unas cuestiones que son muy, muy, muy interesantes que se veían también con Goethe, que a lo mejor entintaba él de una forma más graciosa, y acá vienen más, a lo mejor como con una comedia un poco más sutil, pero cruda, ¿no? Cuando la analizas un poco. Eh, Creo, o por lo menos a mí me desespera un poco este personaje del estudiante, a pesar de que, como dice Néstor, es uno de los más relevantes y uno de los que más te sientes relacionado con él, porque representa creo que al científico o al intelectual que no hace nada, ¿no? O sea, que nada más habla bonito y todo el tiempo está dando unos discursos filosóficos, creo que da uno interesante sobre el análisis del ego como religión, ¿no? Que contradice al Lubov que le dice, ¿de qué estábamos hablando ayer? Ah, sí, del análisis sobre el ego como religión, ¿no? Y yo, sin embargo, no concuerdo con su teoría, ¿no? Porque el hombre, creo que tiene algo así como que el hombre, ¿a qué tendría que tener ego si somos bestias, ¿no? Si somos decadentes, si somos constantemente, imperfectos, ¿por qué tendríamos que tener un ego, ¿no? Bueno, da constantemente discursos filosóficos, pero no hace nada, ¿no? Y hay una parte donde Lubov se siente bien porque, o sea, tú como lector te sientes bien porque lo pone en cierto modo en su lugar, porque quizás es algo tonto, ¿no? Que le dice como un chico, ni siquiera con barba, que ni siquiera ha tenido un amante, me va a poder a mí hablar sobre el amor, ¿no? O sea, aquí viene algo que es, no sé cómo decirlo, contrastante de este personaje por el peso que le da ella al amor. O sea, es el peso grandísimo que le da ella al amor, mientras que el personaje Le Bourgeon, le da el peso al dinero. O sea, pareciera que el personaje carece de algo y es a lo que más peso se le va dando, ¿no? O sea, Le Puyin está obsesionado con hacer más dinero porque no quiere regresar, quizás, ¿no? Por temor a regresar a la pobreza, a la esclavitud. Y Lubov nada más le da el peso hacia el amor porque ha sido lo que ella piensa que ha carecido, ¿no? O sea, no ha tenido, no tiene el amor que ella quiere, ¿no?
Gracias, Héctor. Ahorita te doy la palabra, Néstor. Voy a hacer un pequeño debraye ahorita con lo que acabas de comentar, Héctor. Y este debraye va en lo que sigue. Me hiciste recordar un video que vi de otro filósofo que sigo, de este Darren McNabb, el de la fonda filosófica, sí, de la fonda filosófica. Él hizo un video que se llama sobre las ruinas de mi inteligencia. Creo que así se llama. Si no me corrigen, después ahí lo buscamos. Después se los paso por grupo si quieren. En este video fue donde conocí la obra de Il Gattopardo de Lampedusa, porque por ahí la mencioné también. ¿Y qué es lo que toca? Esta cuestión de la nobleza y cómo la nobleza se va de como degenerando, deshaciendo conforme pasa el tiempo. Voy a hacer un debraye con los conocimientos históricos que tengo, pocos que tengo, pero vamos a ver qué sale. La nobleza viene del término, ahorita se los voy a escribir, de una raíz antigua que ustedes conocerán, que es no, que viene de nociología, que es de gnosis, que es de conocer. ¿Qué era el noble? Sobre todo en la antigüedad, sobre todo en la Baja Edad Media, que estamos hablando de estos años cuando cae Roma, 470, 500 después de Cristo. Los nobles eran esos antiguos títulos que se daban por las hazañas por las que eran conocidos a la hora de conquistar territorios. Recordemos que en esa época Europa cómo se gobernaba matando. O sea, realmente en esa época era matando a tus contrincantes para poder quedarte con tus tierras y los antiguos reyes, que eran primus inter pares, porque el rey no era el todopoderoso absolutista, para eso habrán de pasar 1000 años, apenas hasta el siglo XV, que se consolida ese tipo de régimen. Un rey era un primus inter pares. ¿Qué quiere decir esto? Era un primero entre pares. Él lo que otorgaba era que con una gracia divina que él poseía, de acuerdo a las hazañas, cuando con los señores feudales conquistaban tierras para ese señor, lo que hacía el rey era otorgarles un título que los reconocía por sus hazañas en la guerra para conquistar terrenos. Entonces, por eso el nobleza era el no, el conocido. ¿Cuándo empieza la bronca? Es ahí donde empieza mi debraye. Este título se heredaba. El papá era el que se rompió su madre, pero la palabra, para conquistar terrenos y las guerras. Pero el hijo no, o quizás sí, pero ya no en la misma alevosía como su papá. Digamos que el hijo ya estaba más cómodo, por así decirlo, pero le transfería ese título, ese conocimiento de sus hazañas a la siguiente generación. Pero ¿qué pasaba? Que conforme pasaba el tiempo, los hijos estaban a todo dar, tomando el vino, despilfarrando como los antiguos pretendientes de Penélope en la Odisea. Ya se la pasaban a todo dar en el chupe y en la fiesta, en las cruzadas, pero ya no tenían los mismos sacrificios que sus papás. Es como los antiguos hijos de estos en que pasa actualmente con la burguesía. El papá le cuesta trabajo hacer el negocio, pero el Junior con la papota en el hocico, güey, que anda, oh, o sea, güey, o sea, yo que ando con mi iPhone 16 y toda madre, heredando la riqueza de papá. ¿A qué voy con esto? Los nobles en las antiguas aristocracias, ¿qué era lo que pasaba? Los que hacían las hazañas vivieron en la Baja Edad Media. Conforme pasa el tiempo, llegamos al siglo XVIII, siglo XIX, ya los hijos, ya los tataranietos ya no tenían las mismas hazañas que sus papás, pero conservaban los títulos como si lo hubieran hecho. Digamos que se va, no sé si van captando la idea, el título se va degradando al punto de llegar a descendientes como Lyubov, en el caso del Jardín del Cerezo, o como los antiguos Everglóticos, ya es ficción, con Tim Burton, el cadáver de la novia, pero pasaban muchas aristocracias, hasta Luis XVI en Francia, que le cortan la cabeza. Cuando dice por ahí las malas lenguas de su esposa, esta ¿cómo se llama la esposa de Luis XVI? María Antonieta, que le dice, pues que si no hay pan, pues que coman brioche, este pan enriquecido con harina, huevo y leche, como un comercial que no voy a mencionar aquí porque no nos está patrocinando esa empresa. Pero ¿a qué voy con esto? Llegamos a un punto donde los nobles ya del siglo XVIII, siglo XIX, ya eran los con la papota de los ficos, ya, perdón la palabra, pero no quiero hacer aquí estridente. Pero ¿cuál es la cosa? El noble ya de esa época ya estaba degradado, súper degradado. Ya no tenía las hazañas de su papá, pero conservaba títulos nobles antaños que ya huelen a rancio. Porque llega una burguesía que dice, como en el caso de Lopagín, yo sí me estoy quemando las pestañas y deshaciendo las manos y rompiéndome el lomo, como decimos culturalmente, para poder generar la riqueza riqueza que tú usurpabas por el título de antaño de tu tatarabuelo de esas hazañas que tú no hiciste. Digamos que por ahí está el origen patogénico, como diría Koselleck, del mundo burgués. Los burgueses se van apoyando de la burguesía para irle sustrayendo sus riquezas
a la par que la burguesía, a la par que la aristocracia iba cayendo, pero la burguesía iba emergiendo y las revoluciones se hicieron por la fuerza de esa misma burguesía, por eso se llaman las revoluciones burguesas. La primera, que es según los libros de historia, cuando nos las enseñan, es la de cuando cae el absolutismo en Inglaterra en el siglo XVII con Oliver Cromwell, cuando le cortan la cabeza a un rey, a Carlos II. Y después tenemos la siguiente revolución burguesa, que es la Revolución Francesa. Y después tenemos las siguientes revoluciones burguesas del siglo XIX, que van consolidando este tipo de régimen. No es gratuito. Me acabo de aventar un debraye, pero me parece que esta degradación del no, del título de la nobleza, tiene lugar porque ya las siguientes generaciones no hacen los mismos sacrificios que sus papás o que sus antepasados. Y es por eso que tenemos este escenario con Chekhov en la literatura, donde tenemos una aristocracia que anhela ese reconocimiento que ya no tiene, que el burgués le está comiendo el terreno por este tipo de cambio social que va teniendo. Digamos que Lyubov representa esta antigua aristocracia derrochadora, que sabe que va a decaer, pero se aferra a ese régimen, pero sabe que la burguesía le va a comer el mandado de todos modos, que representa Lopagin. Lopagin que hasta el final se queda con la finca y tira el cerezo. De hecho, la escena es dramática al final cuando van talando el cerezo, como diciendo, vamos talando este antiguo régimen aristocrático. ¿Por qué? Porque ya no tiene sostén en esta nueva modernidad que va teniendo lugar. Ese es el debate que me quise aventar antes de darte la palabra, Néstor. Adelante, a ver qué opinan de esto. Sí, como que el retrato de una degeneración de la aristocracia está como muy bien hecho. Bueno, ya igual y lo corrijo para no hacer una fe de ratas tan larga. La palabra que es de nombre de origen ruso que significa amor a flor de piel es liuba. Yo dije otra cosa. Dije Leonia o algo así. Leonia, que también me faltó buscarla. Ahí, como el texto es muy ilustrativo, pues tenemos muchos retratos, no solo de las clases sociales que se desplazan por los cambios de época, ni tampoco solo la disertación filosófica que se avienta este personaje que se llama el estudiante eterno, Trojimov, ¿no? Es su nombre, Trofimov, que está muy bueno y es sobre el orgullo, decía la la matriarca de la familia, que el orgullo tenía algo de misticismo dentro. Y ella, y, bueno, y él la trataba de refutar diciendo que si somos solo bestias, ¿en dónde cabría el orgullo en un cuerpo como el de nosotros, ¿no? Que es pura carne viciosa y con deseos. Eh, pero, pero ya entrando luego a ese debate, pues ya veremos bien a qué se refería o intentar descifrar o yo aportar a lo que yo descubrí de ese pasaje. Lo que me interesa ahorita aportar es algunos otros retratos específicos que me gustaron bastante y que son ilustrativos, tal vez para historiadores o para curiosos del- de la historia rusa. Eh, el hermano de la matriarca tenía un fetiche, o por lo menos un gusto muy marcado por el billar, por si lo llegaron a notar. Es Gaev, que es cada tres frases decía por la derecha de la bola, o algo así, la bola amarilla, no sé qué. Y además iba vestido como para un billar, ¿no? Como si la historia del billar estuviera relacionado con el juego de los aristócratas, ¿no? Alguien con mayor cultura de ahí, seguro que sí sabe que ese juego o el golf y otros son de la historia aristócrata. Y está muy bien aquí escrito. Eh, ¿Qué más? Sí, ahora sí, los personajes moralmente ambivalentes que decía Joaquín. Sí,
Yo también lo encontré muy bien representado en esta obra. Eh, la doncella que era tímida estaba recibiendo una propuesta de matrimonio del 22 desdichas y al parecer tenía un amorío con un lacayo sumamente em, vivaz, ¿no? Me parece que en el segundo acto, cuando están en la ermita, en el campo abierto, la agarra a besos y le dice, no me gustan las mujeres que se enamoran de los hombres, ¿no? Porque eso mancilla su honor y su orgullo. Y él la está besando ahí sin mucho miramiento. Me gustó esa como ambivalencia. Eh, eh, el siguiente retrato que está para ilustrar esta ambivalencia moral es el de Lyubova Andreevna, que es incapaz de gobernarse, está tirando las monedas de oro en la ermita. Lopagin o Lopagin, como quieran pronunciarlo, el gran mercader burgués que tiene la solución práctica a su problema, está prácticamente rezándole, suplicándole a la madrastra que por favor entienda que si no destruye el jardín de los cerezos y abandona su pasado, pues va a morir en él es la única manera, le está diciendo, vendan las parcelas, vamos a dárselos vamos a construir casas veraniegas y vamos a rentarlas y vamos a ganar algo de dinero con eso y con eso pagamos las deudas. Y ya no entiende razones y está literalmente tirando las monedas que le quedan de su propio monedero al suelo mientras sirviente vivaz que no recuerdo cómo se llama, empieza con L su nombre, pero ya no recuerdo cuál es. Lasha, le recoge las monedas después de haberse besado con la doncella supuestamente tímida. Está muy padre porque el retrato queda así como, casi como una pintura, un epílogo de lo que es la obra. Una aristócrata tirando las únicas monedas que le quedan literalmente y un lacayo vivaz recogiéndosela y adulando exactamente, quedándoselas para sí, mientras el burgués que estaba del lado aliado de la aristocracia le está diciendo, por favor, entra en razón y vende tus parcelas. Entonces, esa escena me gustó mucho para ese antipolismo moral. Y ya, para no pasarme, si quieren en la siguiente participación, ya profundizo más en la escena sobre la disertación filosófica del orgullo y el misticismo. Y ya, nada más. Gracias, Néstor. Héctor, no sé si tengas que añadir algo más. Que se me ocurre otra divagación. Oh, Adelante, Joaquín, tú. Ahorita a ver qué. pues mira, de las divagaciones que ya te dije, mira, ya toqué lo de la ambigüedad moral que ahorita rescatan esto en los personajes de este lacayo que recoge las monedas de oro, como les decía, Lyubov gasta como si le quemara el dinero a la bolsa, ¿sabe? Y pasa mucho, no sé por qué en los seres humanos pasa esto, cuando te sientes en crisis es cuando más gastas. Ah, es que tengo ya la tarjeta de crédito, la tengo hasta el cuello. Ah, pues a darle. Vamos a sacar otra y vamos a seguirle dando, que ya sabes que te va a cargar el payaso, ya sabes que tienes aquí a todos flotan a la vuelta de la esquina, pero sigues gastando como si fueras millonario. En parte sí lo vimos también con Rordá, cuando leímos Mi suicidio, ves que él decía, es que yo cuando estoy educado y vengo de una clase media en decadencia, parece que ¿cuáles son mis placeres? Gastar más. Los intelectuales, ¿qué hacemos? Nos quejamos del mundo, pero gastamos como si no hubiera un mañana y eso nos hace más infelices todavía. Y sí me acuerdo de esa parte cuando relataba el Rordá antes de darse cuello. Relataba estas cuestiones de cómo se va dando esta decadencia en una sociedad y de Rordá es de los años 20, cuando ya la burguesía tenía mayor ascenso y ya los órdenes sociales tenían otra configuración. Sin embargo, ahí vemos esta decadencia, por así decirlo. En el caso de Lopagin, pues ¿qué vemos? Vemos a este empresario, porque Lopagin al final del día es un empresario, que trata de ver lo mejor para su bolsillo. Y como un nuevo rico, pues va a tratar de aprovechar todas las oportunidades que tiene a la mano. En este caso, ¿cuál es la compra de las fincas de Lyubov, que esta se niega a vender por el simbolismo que trae consigo el jardín?
ese simbolismo que refleja esta antigua aristocracia, este antiguo de la nobleza que les decía hace rato, de esta raíz de no, que era reconocida, porque hasta hay una escena donde, si no mal recuerdo, era el hermano Gaef que decía, es que este cerezo está incluso en los libros de historia, retratado. ¿Por qué lo vas a tirar si está hasta casi casi le dices monumento nacional? ¿Por qué quieres deshacerte de este monumento que representa casi casi una parte vital de la historia rusa? Sí, y se lo paga encima, no muy historia y muy lo que quieras, pero esto es dinero. Y se va a perder mucho dinero si dejamos ese cerezo ahí. Tenemos que quitarlo para poder generar mayor prosperidad. La burguesía es así. O sea, la burguesía, si te fijas, tiene conflicto, y esto Koselleck también lo va a decir, tiene conflicto con la tradición. Porque algo que va a hacer la burguesía es que necesitamos progreso. Y el progreso implica una ruptura con el pasado. ¿Por qué? Porque el progreso es infinito y es intramundano en esta concepción histórica del nuevo tiempo, que en alemán es Neuzeit. ¿A qué me refiero con esto? El progreso que busca, el progreso busca la generación de la riqueza y el crecimiento de las sociedades hacia un futuro, pero un futuro que no está dado de antemano, sino que tú vas conquistando. Digamos que lo que sucede aquí, sobre todo en esta parte del siglo XIX, es que se rompe esta idea de que vamos a tener un juicio final, que Karl Lewis, otro historiador alemán, denomina como la secularización de la escatología cristiana. Ya no va a venir Chuchito a castigarnos, no hay bronca. O sea, tú conquista la tierra, tú destruye los bosques, no importa. Mientras generemos riqueza, está toda madre. Y esto, ojo, lo sostienen mucho los grupos conservadores. Por ahí chéquense los discursos de Milei. Contaminemos, esos ambientalistas detienen el progreso. Hay que seguir generando progreso. Aunque se contamine el mar, no importa. Hay que seguir generando progreso. Mientras el PIB crezca, está todo dar todo. Y es ahí donde entran otros debates. Por eso les digo que esas obras es importante leerlas porque nos hacen repensar esta idea del progreso y de quiénes son y sus representantes. Y qué es lo que buscan estos representantes para poder generar el crecimiento burgués. En este caso, Lopagín, que era este nuevo rico que decía, hay que deshacernos de todos los cerezos que haya para poder construir fincas con las que podamos lucrar. Y lucrar padre. Hay que deshacernos del Amazonas, sí, hay que meter plantíos de soja. Aunque eso genere distorsiones en el cambio climático, no importa. Aquí son negocios. Aquí hay que generar el crecimiento de la patria, por ejemplo, porque eso Bolsonaro era una de sus principales promesas de campaña. Hay que seguir generando y incentivando los agronegocios. Aunque destruyamos pueblos indígenas y dejemos sin hábitat al Amazonas, no importa. El PIB tiene que crecer. Digamos que ahí está la mentalidad de Lopajín. Digamos que estas obras nos llevan a repensarnos también nosotros en nuestra época en ese cariz. Aunque me digan que sea un progre de mierda, me vale. Pero aquí vamos a pensar cuál es el papel de la burguesía en las sociedades. Sí, generan mucha riqueza, pero también esa riqueza genera desigualdades. Y bajita la mano, Lyubov, al vender sus tierras o la maña de Lopagin de comprárselas en la subasta, generan otro tipo de pobreza y van generando esta desigualdad. Ya Lyubov no es una terrateniente con prestigio, ya pasa a formar parte de una clase social con una movilidad social para abajo, porque no logró entrar en la dinámica de la burguesía, que es en este intercambio donde generas riqueza con el afán de generar más riqueza. Recuerden que el progreso es intramundano y no tiene límite. ¿Cuál es el límite? Te dirían hasta son eslogan de estos que luego te venden en redes sociales. No hay límites, el límite eres tú. Tú sigue tus sueños y tu progreso, que cómo te los meten abajo de la lengua. Esto que dicen, eres que el que te culpan así mucho sociológicamente. Si eres pobre es porque no tienes mente de tiburón. Hay que tener la mente de tiburón para poder generar tu riqueza y poder generar tu progreso, sí, mano, pero hay barreras estructurales que se te olvidan. O sea, si no nazco en la cuna adecuada, pues ahí están las broncas, ¿verdad? Néstor, por favor. Es el viejo meme que había yo visto antes de Sauron en Tolkien, que decía, Sauron trajo este, el progreso, generó miles de empleos y pone a sus ejércitos de orcos invadiéndolo todo. Es un héroe. Creó trabajos, ¿no? Nos trajo trabajo. Sí, es
es parte del mismo discurso. Bueno, para continuar con el hilo que acaba de abrir o que siguió Joaquín, em, voy a referirme concretamente a una escena que tiene que ver con este cambio de fundamento ideológico que se manifiesta, o por lo menos se desenvuelve en la sociedad rusa y que está manifiesta en esta obra de una de otra forma, ¿no? En el acto segundo, que es donde suceden en el campo, Charlotta, que es uno de los personajes secundarios, pero bastante simpática, habla de su identidad. Ella dice que fue hija de artistas itinerantes. Cuando murieron, una institutriz alemana la recogió y ahora ella se convirtió en institutriz. No recuerda su edad, no sabe quién es ni de dónde es. Estamos hablando de un personaje que no nació en cuna noble y, y por azares del destino, ahora se está como desplazando los estratos de la sociedad hacia donde ya no hay una identidad de origen que justifica de manera ideológica o quizás filosófica la administración del gobierno, que es la aristocracia manda, los siervos obedecen. Eso se está desplazando. ¿Qué implica ideológicamente que se está desplazando? Que nuestros fundamentos de identidad que tenían que tener una relación con quien gobernaba, se están transfigurando, se están socavando y por lo tanto transformándose en otra cosa. Entonces yo escribí bueno, no escribí Braille, este pensamiento vino a mí, que es la caída aristócrata guarda una crisis de identidad histórica y social. El fundamento de la estructura social se ve menoscabada por el desplazamiento de las clases sociales. El mundo y sus principios identitarios sociales se despliegan en conflicto. ¿Quiénes somos? ¿Importa eso para gobernarnos? O sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? Bueno, quiénes fuimos en el pasado, no quiénes somos ahora. ¿Acaso el origen identitario es una condición para gobernar? Esa es la clave, la pregunta inquisitiva que se está haciendo quien está viendo el panorama no desde una clase social, ni la aristocracia, ni el proletariado, diría Marx, sino quien está viendo el despliegue de la historia, ¿no? Estas son preguntas que muchos podrían, bueno, no muchos, supongo que de mejor manera las armarían en preocupaciones de filosofía de la historia. Entonces, ¿qué clase de gobierno es aquel que tiene una relación identitaria con la condición para la administración del gobierno? Esa es una pregunta como que se me hace un poco relacionada con la antropología social y bueno, sí, con las ciencias sociales quizá y con la filosofía de la historia. Entonces, vemos que Charlotta se siente sola también entre su círculo cercano, ¿no? Em, Sobre eso y la escena que dije de las monedas, que es Lyuboa-Drevna, una mujer incapaz de gobernarse, eso resulta ser un personaje que es retrato de la decadencia moral de la aristocracia rusa, con personalidades pueriles, indecentes, de una de otra forma, y acomodadas. Una buena escena retratada es en sí, en la que les dije, Lyuboa-Drevna berrea y se lamenta por la ruina económica de su casa. A su lado, su amigo comerciante le suplica tomar acción en el asunto, administrando rentablemente sus propiedades, pero ella solo sabe quejarse y tirar las pocas monedas que le quedan, mientras los vivaces lacayos, como Lasha, las recogen. Em, Luego pasamos a- al retrato de Lopagín. Él mismo también hace un retrato que me parece bastante relevante. Lopagín se desespera de tantos consejos que llegan a oídos sordos y le reprocha que ellos, refiriéndose a los aristócratas, son las personas más inconscientes y fuera de los asuntos que haya encontrado nunca. Llama a Gaev, que es el hermano de la matriarca, un pingajo. O la traducción se perdió algo ahí, pero el insulto está bueno, ¿no? Eh, en, en medio de los berreos, Lopagina habla de sí mismo. Dice, y cuando habla de sí mismo, está haciendo un retrato de la clase burguesa meramente mercantil, lo que le estaba diciendo, ¿no? Sauron trajo el progreso y que generó miles de empleos. Este, o sea, una vida necia, que él se ejemplifica a sí mismo
una vida necia, lo mismo que un cerdo. Am, Asimismo, nos está retratando que de primera entrada en la obra, los libros lo dormían, no servía para leer. Él tenía un libro y se quedó dormido porque le daba mucha pereza leer. Y aquí en la página 26 se retrata a sí mismo, solo déjenme encontrar concretamente el pasaje. Ajá, sí dice, a- a- cito a Lopagín, cierto, hay que reconocer que llevamos una vida necia. Mi papá fue un mujic, un idiota que no entendía nada de nada. En lugar de instruirme, se emborrachaba y me pegaba con un palo. Claro que yo, en realidad, soy igual de tonto y de idiota que él. No aprendí nada. Tengo una letra pésima y escribo de tal modo que me avergüenzo ante la gente. Lo mismo que un cerdo. Sí, Rosita, ahí está. La figura que se está dando a sí mismo pues, es claramente al claro burgués que solo piensa en dinero, ¿no? Kant ya lo había escrito en alguna manera, creo que en La norma y el gusto, que quien se dedica solo al dinero eventualmente solo sabe hablar de eso y se pierde de alguna manera su espíritu y se pierde algún potencial humano. Eh, Parafraseando al filósofo prusiano, ¿no? Bueno, ya con eso seguí el hilo de este Joaquín y ya sin ánimo de extenderme demasiado, ya paso al de Braille, bueno, a la disertación de Trofimov, que es cuando hablan sobre el orgullo, ¿no? Él, ese está sucedida creo que en el acto 2 también, en la escena 3 o 4, me parece que en la 4, en donde él llega con Vania y Anya, que por cierto, en el acto anterior, él se había reunido de noche con ellas y había bajado a las habitaciones de los sirvientes. Lo sé porque Anya, que también está berreándose por la situación de la familia, cree escuchar unas campanillas. En las campanillas, si alguien vio la serie de Downton Abbey, yo sí la llegué a ver, en las casas aristócratas, las habitaciones están por debajo de la casa, las de los sirvientes, y tienen muchas campanitas para que sepan cuál campanita necesita de la habitación del aristócrata necesita ser atendida. Entonces suena una campanita y entonces tiene que atender a algún sirviente. Entonces la conexión que hay con toda la casa pues, es por las campanas. Y entonces ellos se metieron en la casa de los sirvientes. eh, no sé, yo creo que no quiero pensar mal, entonces voy a pensar que Trofimov llegó con sus ideas esas revolucionarias y estaba incitando a Anya, de la que sabemos está prendado, ¿no? Bueno, este, él llega ya en este acto, cuando hace la disertación, con Vania y Annie. Todos los presentes retoman la conversación sobre el orgullo del hombre. Parafraseando la discusión y no extendiéndome en ella, básicamente va de este modo. En el hombre orgulloso hay algo de misticismo, decía la matriarca, pero ¿qué lugar puede haber en él para el orgullo y qué sentido tiene ese orgullo cuando el hombre es fisiológicamente imperfecto y miserable? Hay que dejar de entusiasmarse ante sí mismo y limitarse a trabajar. Esa es la postura de Trofimov, que hay que limitarse a trabajar. Ahora, el trabajo etimológicamente viene de una tortura. Entonces, él no está usando el término etimológico. Él entiende por trabajo algo más distinto. Trofimov apela que todo lo inalcanzable para la humanidad eventualmente se le hace cercano debido a la capacidad de la humanidad de perfeccionarse a sí mismo, o sea, de su capacidad de perfectibilidad. Por tanto, hay que trabajar hacia esa perfectibilidad, pues los intelectuales del momento no trabajan, sino que son ociosos y por lo tanto terminan siendo lastres. Mientras que el 90%, o sea, esta clase que no tiene acceso a la educación, vive como animales. Todas nuestras buenas palabras no tienen más objeto que apartar la vista de uno mismo y de los demás. Más valdría que nos calláramos. Eso está en la página 28 si lo quieren checar. Él está diciendo
que nuestro trabajo debería encaminarse hacia la perfectibilidad, hacia alcanzar los bienes, y que los intelectuales del momento es una crítica otra vez a la parte, a la clase erudita o intelectual de la época que se callaba, que hacía discusiones por nada o metafísica sin pisar la tierra y que solo eran acomodados, mientras en la historia se manifestaban cambios sociales y el resto, que es el 90% de la población, vivían prácticamente de forma casi inhumana, ¿no? Entonces es otra crítica, representada desde de un tipo que se cree también intelectual y que es el eterno estudiante, ¿no? Además, Lopahin argumenta, obviamente desde su propio sesgo, que es la vida del comerciante, que la pequeña cantidad de personas honradas es muy menor y eso demuestra que los enormes recursos recibidos, los grandes bosques que tenemos y todos los recursos naturales, deberían hacernos grandes, deberían hacernos merecedores y sin embargo eso no sucede, ¿no? Entonces, Liubuda Drevna, que es la matriarca, replica que están pidiendo gigantes y que los gigantes en realidad estos vienen bien en los cuentos, pero dan miedo en la vida real. Yo interpreté que, que bueno, como decía el dicho, si lo estoy diciendo bien, del ave de Minerva que siempre llega por el ocaso, o sea, un gigante siempre se descubre posteriormente en el tiempo, ¿no? O sea, el intelectual que ve al intelectual genio en el momento no lo va a ver, sino como algo peligroso, algo fuera de lo común, o algo con lo que no se entiende, sino que se va a ver su genialidad, obviamente manifiesta después de que haya pasado un tiempo para la retrospectiva. Y bueno, este, ese es más o menos hasta ahí termina más o menos, la escena termina cuando una cuerda se rompe en el instrumento de Píjodo, que es el salado del grupo, y entonces todos lo toman como un mal presagio. Fierce, que es el sirviente de la familia que lleva 80 años, advierte a un símil que es un mal presagio igual a cuando los siervos se les dio la libertad, y ahí termina la escena. En eso se resume básicamente, yo creo que siguen siendo pues retratos, obviamente, quizás no son discusiones así problemáticas tan filosóficas, pero son retratos muy buenos de posturas de las clases sociales y de la manifestación del cambio de la época y de la trastocación de los fundamentos de la estructura social. Eh, Ese es más o menos mi aporte respecto al tema y ya me callo porque si no, no ni lo hace. No, Néstor, dices ahorita una disertación que sí rescaté varios de los puntos. ¿Cuál es el con el que yo me quedo más de toda esta síntesis haciendo de lo que mencionas, Néstor? La transición ideológica social. Me parece que hoy día vivimos otra. ¿Por qué? Porque como nos estamos dando cuenta, estamos en una época donde hasta no, ya no es título nobiliario, pero lo podemos ver con el título que uno obtiene en la escuela. Tú ya estás en trámite de uno, Néstor, yo ya tengo dos, pero ¿cuál es la cosa? Que ya no inspira el mismo respeto de antes. O sea, ¿a qué va el ejercicio de autocrítica acá? Antes, en los años 40, 50, tener un título universitario era así como de, actualmente ya te ven un poco como de risa loca y los jóvenes actuales te cambian con cara de, si yo abro mi página de OnlyFans gano más que tú, mano. ¿A qué voy con la cosa? Ahorita me siento como un poquito como Liu Bob. Yo ahorita que estoy tratando de sacar mi doctorado. O sea, estoy sintiéndome un poquito como Lyubov, porque estamos en otro tránsito ideológico cultural que implica un cambio de piso y de valores. Y esto te hace cuestionamientos tanto metafísicos como éticos. Actualmente la metafísica también anda así como medio tambaleante, resquebrajante. ¿Por qué? Por este tipo de tránsito que estamos viviendo socialmente en el ámbito de la generación de la riqueza y del trabajo. Así como los aristócratas se las vieron negras. Y eso es una cosa que sí me dejó sin dormir un rato, después de leer a Anton Chekhov. Cuando en este tránsito, Lyubov y su familia sufrieron la gota gorda en el tránsito hacia la primera modernidad, entendida como esta aristocracia que va como más bien como esta burguesía que va tumbando a la aristocracia. Actualmente, ahora que sentimos que las clases medias estamos en decadencia, sobre todo en este tránsito donde la riqueza por los mismos burgueses la han acumulado todavía aún más. Ustedes han visto las gráficas de desigualdad.
que es donde la extrema derecha hace oídos necios, o como los monitos, ¿no? De estos que se tapan los oídos, se tapan las orejas, se tapan la boca. En esta parte, dispensen ustedes que creo que apreté algo. En esta parte donde, cómo les podré decir? Ya no vemos la gráfica donde antes había una clase media medio choncha, pocos pobres, pero había pocos, y una cantidad razonable de ricos. Actualmente ya no, actualmente es un montón de pobres y gente muy pocos ricos, pero asquerosamente ricos. O sea, ahí donde podemos ver esta desigualdad en otro tipo de transición, donde los títulos profesionales ya no te garantizan una movilidad social ascendente, sino hasta corres el riesgo de que vayas a una movilidad social descendente, como en la tabla de Cebes, ¿no? Parece que la mala fortuna está ahí acechando más en nuestras sociedades, porque parece que como en esa época de Anton Chekhov, finales del 19, principios del 20, estamos viviendo otra transición, pero más fija y más rápida, por el tipo de dinámicas que estamos viendo actualmente en esto que denominamos el tránsito hacia una economía liberal, neoliberal. No quiero sonar a otros personajes como uno que ya se va afortunadamente el lunes. No quiero politizar. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que estamos viviendo un tránsito que también implica una transición ideológico-social bien hija. Chekhov la retrató en su momento en sus obras. Y actualmente estamos bien viviendo otra, y también hay otro tipo de obras donde también hasta en la música que oye la gente actualmente, la música de moda, también parte de esta problemática transición ideológica social. ¿Por qué tienen éxito autores que ahorita no voy a mencionar o cantantes que hacen odas al narcotráfico? O que hacen odas a cuestiones donde privilegiamos lo frívolo, la riqueza rápida y otro tipo de valores como la unión familiar o las estructuras de acogida, la amistad sincera. Ya lo ves, ándale, como dicen esto, la apología del crimen, ya lo ves como cuestiones de risa loca. Digo, ahorita me veo muy burdo y quizás un poco cruel, pero es lo que ves mucho en redes. Pues ahorita como que he hecho dieta de redes sociales y les voy a confesar yo a título personal, porque si la gente está en una postura nihilista donde dicen, pues ya, esto ya le tiraron la cadena a la cloaca, nada más es cuestión de ver a qué horas nos vamos. Digamos que ahí vemos esta transición de cultura y de valores en ese sentido. Y me parece que este tipo de obras, por eso también la traje aquí a colación, son importantes para problematizar este tipo de tránsitos ideológicos sociales, como bien lo mencionaba Néstor. Héctor, ¿no tienes algo más que comentar? Porque ahorita ya son las 7:57. Antes de que un cierre, una conclusión que quieras dar, para ya dar paso a las recomendaciones. Me parece que hemos agotado puntos importantes en la obra. Y no sé qué más quieras agregar en esta loquera entre Néstor y yo, que somos los humanistas del día de hoy, que estamos locos. Ahora tú que eres ingeniero pragmático, no es cierto. ¿Qué otro punto de vista quieras aportar en esa parte? Vas a decir, soy Lopajín y estoy de acuerdo con él. Sí. Coto, coto. Héctor, por Bueno, favor. creo que la obra cierra como se siente, con cierta melancolía, aunque, o sea, yo realmente la sentí así, aunque tiene tintes cómicos en algunos momentos, se siente con melancolía, ¿no? Cierra con esta personaje final de Furries, eh, que se han olvidado de él, Fingers. ¿no? La finca, y se sienta todavía, ¿no? A cerrar, ¿no? La obra diciendo que, este, que se han olvidado de él, ¿no? Una cuestión así, o sea, se siente toda la obra una melancolía constante, ¿no? Pero ese cierre me pareció fantástico porque realmente te deja ver cómo es la muerte de estos personajes, porque él realmente, a pesar de que obtuvo su libertad, la rechazó, ¿no? O sea, como que el progreso yo siento que, como mencionan, sí es algo que va a ir implícito en la humanidad, es algo que va a estar ahí, es algo cruel y melancólico, ¿no? Porque cada vez es, no sé, yo siento, o por lo menos yo veo como más extraño el mundo, el cual se va desarrollando y yo siento que me quedo en un punto mirándolo, ¿no? O sea, cada vez parece más extraño hacia mí el progreso por el cual se va decantando el mundo, ¿no? Le comentaba una vez a Néstor que recordaba mucho esta escena de True Detectives, donde está un anciano quejándose, ¿no? Que es el suegro, le está diciendo así como que, ay, es que en mi tiempo, a los niños se les pegaba y salían bien y no escuchaban rock y eso es una porquería, ¿no? Y le contestaba de una forma
genial el personaje porque le dijo, y el anciano murió y el mundo siguió girando, ¿no? Es eso, o sea, aquí el aristócrata va a quedar en la pobreza y el mundo va a seguir girando, ¿no? O sea, realmente el progreso es cruel en ese sentido, ¿no? Por mucha melancolía que tenía, ¿no? Hacia su jardín de los cerezos y por mucho amor que le tenía, el progreso la iba a alcanzar, ¿no? Se tenía que vender esa tierra y se tenía que transformar en lo que se tenía que transformar al final, ¿no? No era eterno que quedara ese jardín de los cerezos, ¿no? Y aquí era hasta genial. Fierce, la anécdota en la cual también intervenía como esa voz necia y torpe, ¿no? O sea, recuerdo también una parte donde están discutiendo esta cuestión de si vender el jardín de los cerezos que va a ser subastado, en transformarlo, y él dice, es que ya no hay utilidad, ¿no? O sea, en este aspecto era más práctico, ¿no? O sea, aquí ya no hay utilidad, hay que venderlo, hay que fragmentarlo y lo vendemos, ¿no? Y él decía así como que antes se hacía una conserva con cerezos, ¿no? Y dice, o sea, ¿a qué venía esa voz necia y torpe de Fierce, ¿no? A nada más como que expresar una melancolía más, ¿no? Otra vez así. Antes se hacía una conserva con cerezo, ¿no? Así, ¿y eso qué viene a solucionar? A nada, ¿no? O sea, y todavía le preguntan así de que, ¿y cómo se hacía? Ah, no sé, ya se perdió eso con el pasar del tiempo, ¿no? O sea, es esta voz o este eco del pasado Fierce, ¿no? Constantemente ahí como que tratando de mencionar algo que ya perdió su importancia, que realmente ya no hay un peso tal cual, ¿no? O sea, ya Fierce es el hombre impráctico y sin sentido, por así decirlo, en toda la obra, ¿no? O sea, él rechazó su libertad por seguir a la par de un amo que realmente hasta lo desdeña, ¿no? Que le dice así como que amo, póngase la capa, amo, porque es el mundo que conoció, se aferró al mundo que conoció y ya no siguió el progreso, ¿no? Fierce. Entonces ahí es ese hombre que queda atrapado, ¿no? En desdeñar el progreso. Hay aquí algo que también me parece un poco cruel y que a lo mejor era esperanzador en la obra, en la cual parece ser, o por lo menos se muestra como el camino, el hecho de tomar el trabajo ahora como fruto para salir adelante del hombre, que así se siente, ¿no? En cierto punto, porque dicen ahora ya los esclavos ya son libres, han decidido tomar su libertad y van a trabajar, ¿no? Para salir adelante y un claro ejemplo al final es este personaje, ¿no? El que compra el jardín de los cerezos. O sea, te está demostrando así como que el trabajo que él ahora ha tomado sus frutos, ¿no? Hay otro personaje que también siembra una flor y la vende, te vuelve a mostrar el trabajo como el camino para que le dé frutos y el progreso del hombre. Lo malo es que el progreso, con lo cruel que es realmente, nada más cambió la esclavitud de la cual yo obtengo, porque los aristócratas realmente eran estúpidos en el sentido de aferrarse al mundo que creían ellos que iban a tener el dinero o el capital infinito, por así decirlo, y pero era su capital producto de la esclavitud. O sea, tenían ellos a sus esclavos trabajando y produciendo para ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando se liberan los esclavos? Ahora hay que pagarles, ¿no? Y no quieren hacerlo. Entonces ahí es donde viene, ¿no? Su declive de ellos y aparte siguen gastando como si tuvieran todavía los ingresos que a lo mejor tenían y entonces eso obviamente los va a llevar a la extinción. Aquí creo que lo esperanzador al final de la obra es eso, ¿no? Como que, ay, el trabajo te va a dar un fruto, ¿no? Que quizás te haga, pero realmente creo que el progreso evolucionó solamente para meter no sé, a personas que ahora trabajan por un salario, que siguen siendo a lo mejor de alguna forma esclavos, pero con otro método, ¿no? Entonces, creo que si bien es esperanzador, en la actualidad podemos darnos cuenta de que no tanto. De que bien se volvió a encontrar una manera, ¿no? De que no fuera así. Sí, como diría Marx, actualmente eres libre de morirte de hambre, entonces pues ahí es donde dices, ahí está la cosa, ¿no? Sí, porque con el régimen esclavista la aristocracia se veía beneficiada, pero cuando aboles ese régimen, no sé si lo dije bien, quitas ese régimen, tienes que generar otro tipo de dinámica social, donde ahora ese esclavo tiene que vender su mano de obra. Pero dices, pues que también está vendiendo algo y está dentro de un mercado, sí, pero un mercado que está trucadito. Es ahí donde se les olvida a los libertarios, donde dicen es que todos somos libres de vendernos y hacer nuestro progreso, sí, pero es que unos tienen unas ventajas estructurales que tú no tienes. Entonces ahí es donde empiezan las broncas, ¿verdad? Y es ahí donde los libertarios hay como este meme donde chiflan.
O como decía este Homero una vez que vi este meme, que decía, es que subí los precios de mis productos porque subió el dólar. Y oye, y el Bart le dice, el dólar ya bajó, ¿por qué no baja sus productos? Y el Homero, cállate, niño. Entonces ahí es donde vemos ahí como estos truquillos, ¿no? Que ahí se gestan. Pues bueno, miren, a mi parecer, a menos a salvedad que quieran comentar algo más, me parece que ya hemos comentado varios aspectos de la obra. Néstor, querías comentar un detalle más. Ahí te vi con ganas. Adelante. Sí, 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 ya llegando al cierre, yo creo que la obra no se agota, tan sencillamente. Uno de los, terratenientes o aristócratas, Pirsic o Pisic, quién sabe cómo se pronuncie, que está diciendo, que está gritando cosas en francés, ¿no? Que es grita que los caballeros, este, no sé qué a las damas. Yo creo que se aproximen o algo que tendría que haber traducido, pero está en la página 32 para que los chequen. Es cuando ya están en el salón, todos bailando, y él, que no es tampoco el aristócrata de sangre azul, que no se puede mezclar con la de los vasallos, pues queda prendado de esta institutriz, ¿cómo se llama? Olvidé su nombre. Em, Se llama Charlota, que está haciendo trucos de magia con las hermanas. Cubre una manta en una silla y aparece Anya, y luego aparece Vanya, y luego ya tira la manta sobre este tipo y él queda prendado y la persigue fuera de escena. Ahí estamos viendo que se dejan llevar por los impulsos, ¿no? La otra decadencia de la aristocracia rusa. ¿Qué más? Se pierde un poco también en la traducción, para quien sepa traducirlo, conseguir una edición, o hacer una edición más crítica, ya tendrán que aventarse la tarea los traductores, sobre el vestuario, las personas que son nombradas y no son personajes, como Dashenka, que es quien le dijo de los billetes falsos, a Pizik, y que él decía que Nietzsche lo había hecho y no sé qué. Todas estas cosas, como que quedan un poco misteriosas, ¿no? Y para completar el contexto, para enriquecerlo de una manera más cultural, pues la obra sigue como dando estas pistas que son, me parecen muy curiosas y muy buenas para quien quiera adentrarse en la literatura rusa o quien sepa sacarlas mejor. Y, y bueno, ¿no? Ahí está el trabajo cultural. Em, Finalmente, sí, el tema que había dicho Héctor sobre toda Rusia es el jardín, de Trofimov también, que dice, todas las generaciones precedentes, Ania, construyeron personas. Ese retrato me gustó mucho, fíjense, ese diálogo que le hace a Ania, cuando la está enamorando, igual me podrán decir, no, nada más le está tirando el verbo para que se la lleve y se vaya con él, pero yo sí le puse atención, me gustó. Dice, toda Rusia es el jardín. Dice, todas las generaciones precedentes a Ania, parafraseándolo quizá, poseyeron personas. O sea, decía que es su jardín, que era medroso, había atrapado de alguna manera a las personas, ¿no? Los cerezos contemplan en sueños lo que fue hace 100 o 200 años y que una agobiadora pesadilla les oprimía a esos cerezos. Es un atraso de por lo menos 200 años, es lo que decía. No existe con el pasado una relación definida. Si hemos de empezar a vivir nuestro presente, tenemos primero que pagar por nuestro pasado. Esa frase me gustó mucho, me pareció muy poderosa, y me hizo pensar sobre esta idea que tienen del derecho histórico o la reivindicación histórica. Y además es un tema vigente e importante. En Alemania recientemente el partido de la autoderecha ganó y me parece que el candidato, que es historiador, decía muy responsablemente que había que regresar horizontalmente a la historia. O sea, un historiador no quiere borrar la historia y regresar a una, sino tendría que verla objetivamente y aprender de ella. Me parece muy interesante, no solo como tema de filosofía de la historia, sino también como
esta clase de deudas con el pasado, deudas históricas que quisieran reivindicarse. Un tema de discusión, no es un tema que estoy clamando como sí debe de hacerse, pero que está aquí manifiesto, las deudas con el pasado. Y que, o sea, que empecemos, un presente no es auténtico, por lo menos no es históricamente deseable o maduro, o yo qué sé, eh, responsable si no paga las deudas con su pasado, ¿no? Eh, Pienso en los crímenes de guerra que no se pagaron, pienso en eventos históricos que se hicieron en otras naciones, serían tela de juicio para para la actualidad. Eso es un tema a debate que está aquí, o por lo menos que me provocó leyendo eso, igual y no está aquí, y igual yo lo saqué, pero me gustó mucho, ¿no? Las deudas históricas con el pasado. Y ya con eso cierro. Muchas gracias por la obra, Joaquín, me gustó mucho. Yo digo, insisto, está como para sacarle cosas y cosas buenas, a discusión y a propósito de cómo una literatura puede manifestar y retratar perfectamente, o bueno, quizás no perfectamente, pero sí de una genial manera, los cambios de su época y los desplazamientos ideológicos de las clases sociales que le ha tocado en suerte vivir. Y No, por el contrario, gracias Néstor, Héctor, por su lectura atenta y por los comentarios que han proveído en este espacio que hoy nos tocó ser de tres. Extrañamos a Omar, dicho sea de paso. Pero ¿cuál es la cosa aquí? A mí lo que me recordaste ahorita con esto de las deudas del pasado. ¿Se acuerdan cuando leímos a Michel Onfray, el antimanual de filosofía? Cuando veíamos, hay una parte donde decía por qué habría que juzgar o hacer juicios o revisiones históricas a los crímenes de guerra si ya pasaron muchas lluvias desde entonces. Digamos, ¿a quién le importa? No, es que se importa mucho. Y sí, como que sí reverbera el alma. Por ejemplo, aquí en México podemos pensar en el 68 o si nos vamos más recientes, hace poquito lo de Ayotzinapa, sobre todo en donde la clase política decía, es que vamos a resolver el caso y mira, nada más puro atolito con el dedo ahí bien sabroso, ¿no? Ahí sí me van a colgar, me van a fundar un poquito, pero digamos que pues ahí están las responsabilidades. ¿Y a quién se las achacamos? Aquí está ahí está la bronca. Y yo te digo, yo que me estaba formando como historiador, ¿qué te puedo decir yo? O sea, hacer estas lecturas no se enchilame estas tres, porque al hablar de objetividad histórica, pues estás metiéndote en super camisa de once varas. Ahí pregúntale a Hayden White, que es un historiador norteamericano, te va a decir, el discurso histórico no es transparente, el discurso histórico es opaco. ¿Por qué? Porque quien escribe también hace figuras, hace uso de figuras retóricas con base en su sesgo ideológico, en su sesgo social, pues al final es un ser humano que te está relatando, escribiendo las cosas, no es un robot. Y aunque fuera un robot, habría que ver si no existe también algún tipo de sesgo. ¿Por qué? Porque las purezas en las ciencias sociales, y tú lo sabrás mejor que nadie, Juan, desde la filosofía, pues no existen. O sea, las purezas están canijas. Es más, hasta en las ciencias sociales se debate si realmente también existe una suerte de pureza en la visión, porque hay un margen de error chiquito, pero lo hay. Ahí sino que en esto Héctor me dio un zape desde su punto de vista de ingenieros. Pero ¿cuál es la cosa? O sea, siempre existe un margen que te va a quebrar, porque el lenguaje no es perfecto, el lenguaje tiene quiebres. Y es ahí donde empieza lo sabroso, porque crees que yo me estoy quebrando la cabeza con historia conceptual, con COSELEC, viendo cuestiones de educativas, método de instrucción, las connotaciones del siglo XIX y siglo XVIII. ¿Por qué? Porque el lenguaje no se mantiene estático y puro a lo largo del tiempo. También las contingencias sociales influyen en la forma en que concebimos las cosas del mundo y los mismos conceptos influyen en el mundo. O sea, digamos que los conceptos son indicadores y factores del cambio social. Y en la historia eso hace que el discurso más opaco se vuelva. Y no opaco en mal plan, sino opaco porque es necesariamente humano. Humano, demasiado humano, diría Nietzsche. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto de cómo hacemos esta lectura, sobre todo en los discursos polarizantes, donde unos van a decirte una cosa y otros te van a decir otra cosa. Y los usos políticos del discurso histórico, se ponen bien sabrosos. Si no, leanse ahorita tenemos el drama de que el rey de España no pidió perdón, que por la conquista, nada más que aquí se les olvida de que la conquista pues no la hicieron solos los españoles, también hubo grupos indígenas que los apoyaron para que estaban sometidos por los antiguos mexicas para poder lograr la conquista, ¿verdad? Nada más que pues bueno, ahí las lecturas se van enturbiando más, si le metes cuestión polaca, grilla polaca, pues se pone más sabrosa la cosa. No voy a meter más de este detalle, después ahí veo si les consigo un texto de historiografía corto, tampoco no se trata de aburrirlos que toquen este tema, porque me parece que sí es importante. Este tipo de reivindicación histórica del pasado, algo que está súper en debate,
palabras más, palabras menos, el revisionismo histórico. Hay que tener cuidado con eso porque luego en el revisionismo se hacen porquerías que pueden repercutir en la forma en que ciertos grupos ascienden. Y con la extrema derecha tocando la vuelta con un autoritarismo que traen aquí asomando, no está padre, creo yo. Aunque me digas, eres un zurdo progre de mierda, así como diría Milei allá en Argentina, pero ¿qué les digo? Héctor, no sé si tengas algún comentario de cierre, así como Néstor, o quieres comentar o cerrar algo antes de pasar a las recomendaciones de la semana. No, bueno, ya ese fue mi comentario, se cierra el anterior. Algo que nada me desesperaba de este personaje de Job, el escritor, era que siempre se decía por encima del amor, ¿no? O sea, le tiraba la onda a Anya, se escondía de Varia para que los dejara solos, pero le decía que es que ella no entendía que estaban por encima del amor. Se me hizo como de pretencioso, ¿no? De esos que son así como que muy intelectuales según y quieren esconder sus intenciones, ¿no? Nada más. Eso fue parte de lo que me desesperaba del personaje. Bueno, pues qué les digo yo, les agradezco muchísimo a ambos por haber hecho la lectura del día de hoy. Extrañamos a Omar, en sus comentarios también hubieran sido valiosos para esta sesión, pero como me encanta rescatar este lema, pero sí sucede mucho de Picteto, hay cosas que dependen de uno y otras no, entonces me parece que este fue el caso. Les agradezco sobremanera por esta lectura, la disfruté muchísimo. Vamos a ver cómo nos va con Malraux, con la lectura que nos propone Néstor. Vamos a ver a qué cuartos de exterior nos lleva. Espero yo haberlos llevado a cuartos interesantes en esta sesión con Chekhov. Y sin más por el momento, pues les doy espacio para que puedan dar las recomendaciones de la semana. Yo no he tenido recomendaciones, la verdad. Quise ver una película que estuve medio oyendo que mi papá puso en Netflix que se llama Los Feos. Uglies, no sé si igual la hayan visto. Yo la medio la escuché porque mi papá la empezó a poner en el otro cuarto y yo como que medio la oía mientras estaba haciendo algunas transcripciones de mis ficheros para mi tesis. Entonces yo empecé a escuchar medio la película, quise verla, pero me ganó que hay que leer el artículo, ya sabes luego cómo es la mente, ¿no? Que me gané que me clavé con unos artículos de Koselleck, después tuve que leer otras cuestiones sobre la historia conceptual y después de ahí me regresé con otros apuntes que estoy terminando porque ya tengo que pronto presentar ponencia, entonces pues ahí, ¿qué les digo? Me estuve viniendo en mis labores intelectuales y pues ya no me dio tiempo para ver más cosas. Entonces nada más se quedó como pendiente esa película. No sé si ustedes quieran comentar algunas recomendaciones que hayan visto, ya para dar cierre. Héctor, por favor. Pues yo también vi poco. Vi Beetlejuice 2. Realmente me quedé así como que... De la uno me gusta mucho, la 2 está bien por la música, pero siento que es como de estas películas que hacen que abarcan muchas cosas, ¿no? Así como que muchas subtramas y luego te la resuelven bien fácil y ya. Es como que te quedas de ¿qué? O sea, ¿por qué carajos no me das un poco más, no? O dame una trama más relevante y ya, ¿no? Así vela desmenuzando poco a poco. Ese sería el pero que le pondría a Beetlejuice. Me quedé con ganas de ver la de Long Legs. Yo creo que luego la veo, porque la quitaron en el cine. Curiosamente me quedé dormido el día que iba a ir y al otro día la quitaron. Entonces fue así como me sentí como ¿cómo era? 22 mala suerte o cómo era este 22 personaje. desdicha. Y dos desdichas. Bien dichas, ajá, dije, no, pues ya, ni modo, será luego. Y vi la de Monster de Netflix, me pareció buena, me entretuvo la serie. Creo que la crítica que le hacían más constante en YouTube era que no se apegaba tanto a los hechos, ¿no? Que ponía a los chicos estos, a los Menéndez, como mentirosos cuando resulta que sí decían la verdad sobre el abuso, ¿no? Pero a mí me parece que está bien, porque primero los retrata sobre como que están diciendo la verdad, luego como mentirosos y luego alguno empieza a declarar que lloraba forzadamente para convencer al jurado. Entonces me parece que juega bien con el hecho de lo que nosotros podemos interpretar como verdad, ¿no? O sea, como este montón de hechos que realmente nada más son interpretados, ¿no? O sea, porque pues la verdad como tal no existe, ¿no? Me parece que está interesante la serie, a mí me entretuvo bastante. O sea, te digo, lo más que vi era eso que que le criticaban mucho, ¿no? El que estuviera hecho así, pero pues, realmente si haces una serie y no un documental, creo que te puedes tomar las libertades, ¿no? Como para poner ahí lo que a lo mejor tú consideras que es relevante. Lo malo es que sí, a veces se siente como muy influenciada como por Dahmer,
como es lo mismo, es del mismo director, entonces a veces como que sientes que utiliza los mismos elementos, ¿no? Como que dice, esto me funcionó, pero voy a volver a reciclar, ¿no? Como el mostrar constantemente sus cuerpos, como con mostrar constantemente la sexualidad, ¿no? Meter conflictos de homosexualidad, no estoy seguro. Pero a mí me pareció muy buena. Y por último, me entretuve apenas ayer viendo lo del rapero este del que supuestamente violó a Justin Bieber y no sé qué de la farándula que yo ni conocía. Porque realmente la que me trae las noticias es mi novia de, oye, ¿conocías a tal? No, no sé. No sé qué sea eso, ¿no? Ya ahí me entretengo yo con el chisme ya buscándolo. Pues. Pero está interesante la historia del cuate este, porque sí es así, está bien trastornadito. Es como le dicen el Epstein negro ahora, ¿no? Ese rapero, el PDD, que resulta que hacía sus fiestas sexuales, ¿no? Con menores y que algunos los grababa y que resulta que chantajeaba con las grabaciones de eso. Y cuando lo detuvieron con 20 litros, ¿o qué? ¿Cuántos litros de aceite para bebé? O sea, todo un relajo, toda una joyita el tipo resultó ser. Y ya, serían yo creo que todo. Néstor, por favor. No, ni idea, la verdad. Me quedé con el documental de Suge Knight, nada más. Es un manager de raperos en la época de oro de los noventas del hip hop, que manejaba a 50 Cent, ¿cómo se llama? A Snoop Dogg, a Dr. Dre, a todos los que ahora son muy respetados, vieja escuela, y no sé qué cosas. Pues era un manager, nada más que era tan violento y tan malvado que le llamaban Suge Knight, sí, en tono sarcástico. Suge es azúcar, Knight es caballero. Y gigantísimo, parece que quedó en prisión por haber asesinado a una persona con su auto. Lo tuve yo. Pero los documentales sobre Suge Knight sí están muy buenos. Era un tipo temible, ¿no? Muy temible. Yo me quedé en eso del hip hop. Este, no pasé de los 90. Entonces, para mí todos los que son posteriores ya no los conozco. Nada más. Comentando eso. ¿Cómo? Él es de los noventas, el que te digo, el Ah, PDD. sí, Sí, yo tampoco lo conocía. yo tampoco. Jennifer. ¿Cómo se llama? Si no lo nombró Eminem, no lo conozco. No, ya, bueno, ya. Sobre ese tema, pero sí está interesante la subcultura ahí que tienen en, en Estados Unidos, ¿no? Sobre estos artistas multimillonarios que tienen llevan su violencia a las letras y también a su forma de vida. Sí está interesante el tema desde el punto de vista documental. Em, bueno, ya yo pues me la pasé muy mal viendo la serie eh, la de The Boys, la de estos superhéroes, la última temporada, y tuve que buscar algo que me ayudara. En- no la recomiendo ya, la verdad. La vi un poco más por morbo y por actualizarme por los chistes sangrientos. Y lo único que le rescato es que tiene algunos cuestionamientos anticomplacientes de la psicología moderna. Si bien yo tengo la actual creencia de que hay mucha autocomplacencia psicológica últimamente en las películas, ya no cuentan historias, ya la mayoría son como terapias de personajes de autoayuda, ya no sé qué pasa con, con las historias hoy en día, pero bueno, este, o sea, se olvida la historia y ya todo pasa porque tiene que aprender el personaje, pero ya no hay coherencia en los hechos, ya no hay consecuencias en el realismo ficcional, o por lo menos en la coherencia ficcional que acaban de establecer, se la pasan por el arco del triunfo y ya no les importa nada. Entonces, ya me pierden mucho en esa parte. La recomiendo solo por el crítico a la autocomplacencia psicológica, que dice que la gente avanza, se miente a sí misma, que se cree su cuento de que es un héroe y no tienen una justificación válida para eh, precisamente seguir avanzando. O sea, todos creen que son el héroe en su propia historia y cuando alguien les hace una justificación, una objeción
válida sobre sus propios comportamientos, ellos se niegan, se cierran y se justifican de otro modo. Esa es la única parte psicológica que me gustó y se las comparto. La película que les quiero recomendar, ya limpiándome de esa, es que me decidí a ver la de La Delicadeza, que es en francés La Delicatesse, como alguien la pronuncie. Es la segunda película después de Amélie de Audrey Tautou, o como se pronuncia su nombre, que es una gran película, la película de Amélie, pero en esta me pareció un poco no muy bien lograda. Creo que la actriz que es la principal, Audrey Tautou, no interpreta a una mujer depresiva, creo que no le sale, creo que tiene mucha vida adentro, o sea, que es muy feliz, no le tocó muy, no me convenció como una mujer depresiva, la sentí muy vital. La película es muy optimista, muy bondadosa, muy brillosa, muy luminosa más bien, y, y muy clara, y es un cuento romántico sencillo, pero muy bien estructurado, contado, no sé, narrado, no tengo idea, y yo creo que no es tan bien lograda las actuaciones, pero el cuento está bonito y el cuento está muy bien hecho. Relata la historia de una mujer que acaba de perder a su pareja y conoce en su duelo a un hombre de lo más sencillo, de lo más singular que podría haber en la vida, y ella, como por suerte del destino y por a favor de uno de sus jefes que quería, se sintió atraído por ella, pues está en un puesto muy alto de una empresa muy prestigiosa. Entonces la relación entre ellos dos es muy mm, diferente, muy lejana, por así decirlo. Entonces, ella viene siendo como su patrona y él viene siendo como, pues, de los empleados base. Y el cuento está bastante bien, bastante amigable, la pueden ver en Amazon. Eh, Así se llama La Delicadeza, traducido al español, de dirección David Fuenquinos y Stefan Fuenquinos, del 2011. Esa es mi recomendación, creo que es una buena película para ver. La segunda es que revisité uno de los clásicos llevados al cine de Stephen King, de Salem Slot, de Rotundo a Salem Slot. Está bien, bien, bien padre la propuesta, bien desastrosa la actuación, por así decirlo. Creo que mm, hay como escenas muy incómodas, es- no deliberadamente preparadas, sino porque creo que, no sé, algo falló ahí, que no se generó, o sea, está como muy extraña. Relata la historia de un antropólogo que se reúne con su hijo y regresa al pueblo de su infancia, y en su pueblo de infancia hay vampiros. Y él, como antropólogo, tiene la labor de crearles una Biblia a los vampiros porque quieren ser entendidos como una raza diferente de la humanidad, y escogieron un antropólogo que logra ver exactamente las diferentes culturas. Entonces ellos se sienten como una cultura distinta. Han dejado de comer carne humana mayoritariamente, solo comen carne humana en días festivos, por así decirlo, y prefieren a las vacas. Entonces, eso me gustó muchísimo. La idea está muy buena. Bueno, me gustó bastante. Está interesante para una película ficción, para ficción, exactamente. Y, y abordar así el tema de los vampiros desde este punto de vista, me pareció una idea redonda. La manifestación, sin duda, bueno, la manifestación, la llevada a cabo, ya no tengo mucho que objetar. Las actuaciones son un poco bobas, la sangre, la cápsula tiene más contenido que lo que pusieron en los efectos especiales. Los ataques a las personas, o sea, son como, no sé, peor que de clase B, sin ni risa da. Son bastante, no muy bien logradas. En cambio, la idea a mí sí me gustó bastante. Me gustó bastante la idea de que un antropólogo vaya y ve a los vampiros como una cultura distinta. Y ya, esa es mis recomendaciones de hoy. Adelante, Héctor, creo que quieres decir algo. A ver, dos cosas a tu recomendación. Yo pensaba que te referías a Delicatessen, a la película de 1991, la del Hotel del Carnicero. Ah, ok, ok, ok.
Yo primero pensé que era esa, la que tú mencionas, entonces sí no la he visto, porque dije, cuando decías las actuaciones me parecían malas, dije, ¿pero por qué? O sea, la historia, ya la estaba confundiendo. Ahora, con lo que viste del regreso de Salem Slot, curiosamente yo la vi y maldije haber visto esa película porque, si bien, como dices, como que tiene una historia, ya no es como continuación de Stephen King. Yo leí sí te lo he dicho, ¿no? Yo leí ese libro de Stephen King, curiosamente llegué nada más a leer ese y otro, Desesperación. Y el libro está interesante. El libro, de hecho, después le sacaron una versión extendida porque el pueblo, haz de cuenta que nada más queman como que la casa principal, donde se supone que estaba el vampiro, y se van. Y el pueblo como que dicen, pues ya se quemó. Y hay una expansión del universo donde King al final pone unas historias que son como una más para la noche, una vez más para caminar, algo así la titula, donde habla que este pueblo quedó así, o sea, como habitado por vampiros y que los visitantes que llegaban se los devoraban los vampiros. Y estaba interesante el cuento porque aparecía una familia que se pierde ahí, se la comen, regresa este hombre a decirle así como que, oigan, mi familia, tenemos que ir por ellos, quedaron atrapados en la nieve. Intentan ir a rescatarlo, a pesar de que le dicen que no, que no, que no, que no, y se lo comen los vampiros. Y está interesante, o sea, trata bien todavía esa parte aquí. Ya esta parte que dices, todavía si te gusta Salem, hay una serie que hicieron que se llama, ay, ¿cómo se llama? Whittle Shape, Whittle Shape. Es del pueblo continuo a Salem y te habla sobre la fundación de Salem Slot. O sea, porque y ahí, de hecho, sale este cuate del pianista, el actor, es el protagonista, es el que tiene la nariz como muy característica, ¿no? Y ahí te habla más o menos de los inicios, y esa está buena, esa sí deberías de verla, porque yo sí vi que estaba más basado en el universo de él, porque si no mal recuerdo, él también utiliza el grimorio del Vermis Mystery, no sé si te acuerdas de los misterios del gusano, aparece también en unos de Lovecraft, sea, pero no son de Lovecraft, son de los que colaboran Lovecraft nada más. Ahí aparece ese grimorio de los misterios de Gustavo. Creo que es en el Vampiro Cósmico, donde lo mencionan. Sí, Ajá. de su lore abierto, ¿no? ¿Mande? De Ajá, su sí, lore exactamente. abierto. Ajá. Y ya cuando empiezan a meter más grimorios como ese, creo que también hay uno que es el de Yvonne, el libro de Yvonne, donde convocan al vampiro cósmico. Entonces ahí lo menciona él y como que le gustó ese del de Vermis Mysteries, está muy conectado eso, los misterios del gusano. De hecho, yo pensaba que era el grimorio que utilizaban los niños del maíz también, porque lo que convocan al final, o sea, lo que sale es como una especie como de gusano, ¿no? De la tierra. El que camina entre la hierba. Pero bueno, ya, termino con mis comentarios con él. Va, lo checo y lo reviso para verlo. Sí, está bastante bueno. Fue un descanso de ver The Voice, la verdad, porque sí, ya no podía con eso. Esa serie, la verdad, la tuve que adelantar. O sea, dije, no, ya, morbo otra vez, tontería otra vez, no, política otra vez, no, vida, votos ya, no, ya. Entonces, sí la terminé de ver a duras penas y con adelantamiento, pero ya no la aguantaba. Y por cierto, creo que ya vieron otra recomendación presencial, bueno, del lugar. Ya abrieron la cineteca creo, de Chapultepec, por si quieren darse una vuelta, ahí está, este, abierta. Yo no he ido, ya leí en las noticias, según todavía tengo entendido, Aristegui Noticias todavía son, fuente confiable, entonces supongo que sí está abierta y voy a ir. Y nada más, hasta ahí las recomendaciones. Si quieres, ya damos cierre, Joaquín, para que no haya. Bueno, nada más sería la parte técnica una duda. Margot son 200 páginas, más o menos. ¿Quieres que le demos 3 semanas o 4 para... Si le vamos a dar 3 semanas, nada más para que quede medio sentado, sería para el 19 de octubre, el día que nos veríamos para abrir Marlo. Y si quieren, y esto lo dejamos ahí cuando ya estemos los 4 juntos, después de tu sesión, Néstor, a ver si planeamos un cuento, una otra serie de cuentos, no sé si para el Halloween diagonal Día de Muertos. Pero ahora sí planeándolo con calmita para que no se nos ocurra el mero cuento. Ay, este se lo pongo porque se me ocurrió a las 12 de la noche en una noche de insomnio un día antes de la sesión. Fuera de cotorreo, pero para pronto sería el 19 de octubre vernos con Malho. Espero que ya estemos los 4. Y supongo sería virtual también porque ya tuvimos ya la sesión con las tazas de té del tarot. ¿Cuándo es la de Néstor, perdón? 19 de octubre. O sea, tendríamos 3 semanas
Y casi llegando a la sesión de la tercera semana nos podemos escribir y ver cómo vamos, para corroborar que todos hayamos terminado la obra. Está un Y poco a ver más cómo... extensa que la de Joaquín y un poco menos que la de Héctor, pero está digerible, según yo creo, y estoy recomendando. Em, sí, sí, ya podemos ir pensando si quieren nuestros cuentos para que no los tengamos tan a prisa. Yo digo que la selección de cuentos debe ser un poco más sencilla que con anticipación que el mero día, ¿no? Allí estar. Y si Y, va a ser una y sesión co- colectiva de cuentos, nombrar, y eso ya con calma, a uno de nosotros que dirija en esa parte para saber, bueno, es que somos los cuatro, cada quien propuso un cuento, pero quién modera la sesión. Y ir como acordando esa parte para que no quede como al aire. Y fuera claro, de todo eso, pues les agradezco mucho por la sesión del día de hoy. Me parece una sesión bastante productiva con Chekhov. Y pues me parece que disfrutamos la obra, que era lo más importante. Y ahora sí que nos vemos para el 19 y si no hay nada más que decir, pues que tengan bonita noche. Cierren bien sí, el mes, también, que cuídense estén muy bien. mucho, tomen Cuídense, agua, bye. cuídense.